Buenos días para todos los que van ingresando. Vamos a regalar 5 minutos para que todos se terminen de conectar antes de dar inicio a nuestro webinar. Por favor, pueden irnos indicando si nos escuchan bien, si pueden ver nuestras cámaras. Por acá nos van diciendo que si nos escuchan bien. Perfecto, bienvenidos para todos. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias a todos los que van ingresando. Les recuerdo que dentro de 2 minutos daremos inicio a nuestro webinar. Ahora tienes el mute. Ay, gracias Juan. Hola, bueno, buenos días para todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar. Mi nombre es Aura Malbuena, soy especialista de servicios para la innovación en CIET. El día de hoy tengo el gusto de acompañarlos entonces en esta sesión. Ya hemos tenido varias sesiones de gestión de activos. Qué bueno que estén enganchados con el tema, qué bueno que nos escojan a nosotros para acompañarnos a fortalecer y a crecer y a nutrir sus conocimientos en estos retos que son tan importantes a nivel corporativo. Bueno, el día de hoy tenemos el webinar de manejo del cambio, en donde queremos hacer énfasis en la diferencia entre manejo del cambio y gestión del cambio. Dos acercamientos y dos enfoques que tal vez pueden ser entendidos como equivalentes, pero en cuanto al detalle son distintos. La idea es que a partir de esta sesión ustedes puedan identificar fácilmente cuál es la diferencia.
Bueno, como saben, nosotros estamos en una alianza CIED Intercolombia y queremos acompañarlos a todos ustedes en el viaje de la gestión de activos. CIDET lleva más de 25 años entregando soluciones integrales para la industria eléctrica desde una gama muy amplia de servicios, dentro de los cuales se encuentran los servicios para gestión de activos. Esos servicios son acompañamiento en el diagnóstico de nivel de madurez ISO 55001 y PA 55, que son los dos estándares más conocidos para implementar ese sistema de gestión. También los acompañamos como consultores, ya sea de manera presencial o virtual, para implementar el sistema de gestión. Adicionalmente, hacemos auditorías internas ISO 55001 y pues también PA 55, pero lo más común es la ISO 55001. Adicionalmente, realizamos el levantamiento de información, catalogación y modelación en 3D de los activos, también conocido como modelación BIM. Dentro de nuestro panel de expertos tenemos profesionales con amplia experiencia implementando el sistema de gestión de activos en el sector eléctrico. También tenemos expertos regulatorios en CREC 015. Para las empresas que se encuentran en Colombia sabrán que esta es la regulación que define e indica que los operadores de red deben certificar un sistema de gestión de activos. También tenemos auditores líderes certificados en el sistema de gestión de activos y también nuestros expertos han sido ponentes en temas de gestión de activos que han ocupado el primer lugar en congresos internacionales. Muy bien, eso es gracias a nuestro aliado Intercolombia, con quienes establecimos un convenio para poder llevar y compartir los conocimientos que han sido desarrollados durante tantos años y poderlos replicar en la industria en Colombia. Entonces, el día de hoy nos acompaña Juan Camilo Espina, que es uno de los consultores que trabajan en Intercolombia. Él tiene una amplia experiencia, él es un ingeniero de sistemas con especialización en sistemas de información, también tiene formación en transformación digital para la gestión de activos, mantenimiento y confiabilidad y cuenta con una certificación PMP. Actualmente Juan Camilo ha sufrido y ha vivido qué es la implementación de un sistema de gestión de activos a nivel corporativo y a nivel de grupo empresarial. Entonces, Juan Camilo tiene el rol de gestor de mejora continua, gestor de innovación y agente de transformación digital dentro de la compañía. Y acompañó durante 4 años como líder temático la implementación del sistema de gestión de activos en ISA Intercolombia. Entonces, los dejo con Juan Camilo Espina. Juan, ¿cómo estás? Hola, Abraham, buenos días. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, sí, hoy vamos a conversar sobre manejo del cambio y esa diferencia entre lo que es el concepto de manejo del cambio y gestión del cambio, como lo mencionaba Aura, que de pronto se puede presentar algunas confusiones en la lingüística, como un enfoque desde la gestión de activos. Entonces, partiendo de la teoría y viendo pues la ISO 55001, donde el numeral 8.2 nos habla sobre gestión del cambio, que nos dice que son esos riesgos asociados con cualquier cambio que sea de forma permanente o temporal que pueden tener ese impacto en los objetivos estratégicos, en los objetivos de la gestión de activos, ¿cierto? Y que esos se deben evaluar antes de implementar un cambio. Entonces nos dice que para poder analizar esos riesgos debemos hacerlo basado en los numerales 6.1, 6.2.2, para poder darle esa metodología que nos ayude a identificarlos y a poderles dar la correcta gestión para que el objetivo por el cual se realiza el cambio realmente cumpla su propósito final. Nos habla sobre que la organización debe controlar todos esos cambios planificados y revisar obviamente las consecuencias no esperadas de dichos cambios, tomando pues acciones para mitigar todos esos efectos adversos según sea necesario. Ya entrando un poco más en detalle, ya en la ISO 55002, que son las directrices para la aplicación de la 55001, nos cuenta en el numeral 8.2.1 que todos los cambios, sean internos o externos, que afecten los activos, la gestión de activos o el sistema de gestión de activos, pueden influir en la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos de gestión de activos, por ende sus objetivos estratégicos, por lo cual hay que revisar
evaluar cuáles deberían ser esas acciones para mitigar esos posibles impactos, pero mucho antes de la implementación. Es decir, si yo pienso hacer algún cambio, incorporar un activo, yo debo revisar no solo lo que debo hacer para implementar ese activo, sino qué pasa después de que yo implemente ese activo, qué puede suceder después, ¿cierto? En ese orden de ideas es para poder gestionar que ese propósito superior realmente se cumpla. O sea, esto lo que ayuda es a garantizar que ese cambio que yo planteé a partir de un análisis de riesgos o de una mejora continua realmente cumpla el propósito por el cual fue planteado, ¿cierto? Bueno, nos dice, la misma norma nos dice que cuáles deben ser esos, digamos, los disparadores que nos motiven a realizar un manejo y una gestión del cambio, ¿sí? Entonces nos dicen, lo que las organizaciones deben analizar son los siguientes, o sea, cuando hay un cambio de estructura organizacional, cuando hay cambios en las funciones o en la responsabilidad, se debe realizar una adecuada gestión y manejo del cambio. Es decir, analizar todos esos riesgos que puedan impedir ese propósito por el cual se están haciendo esos cambios de estructuras, funciones o responsabilidades. Otro numeral dice que cuando hay un cambio en la política de gestión de activos, en los objetivos o en los planes, se debe hacer un análisis de riesgos para ver ese impacto posterior y hacer su respectiva gestión. También cuando hay cambios en los procesos, procedimientos para las actividades de gestión de activos, ¿sí? Es decir, si vamos a modificar un proceso por X o Y razón, tenemos que analizar esos impactos no solo en el proceso, sino también en el contexto en el cual se encuentra ese proceso o esos procedimientos para ver los posibles impactos que tienen, sean positivos o negativos, y poderlos gestionar de la mejor manera. El numeral D dice cuando hay nuevos activos, o sea, cuando se va a incorporar un nuevo activo, un nuevo sistema de activo o una tecnología, incluyendo pues por obsolescencia, se debe hacer ese análisis de riesgos. Vuelvo y lo recuerdo, antes de hacer los cambios. O sea, en algunas organizaciones y hasta nosotros nos ha ocurrido en algunas ocasiones, y es que uno hace el análisis de los riesgos, o sea, el manejo y la gestión del cambio después de haber realizado el cambio, cosa que ya no es pertinente porque debe hacerse antes de para poder prever las situaciones futuras y poder evitar que ocurran las que son negativas y potencializar las que son positivas. El numeral E dice factores externos a la organización, incluyendo nuevos requisitos legales y reglamentarios. Esto quiere decir que cuando hay algún tema externo a la organización que pueda impactarla, se debe hacer esos respectivos análisis de riesgos para ver cómo poder gestionarlos. Las limitaciones de la cadena de suministros, las demandas de productos y servicios contratistas o proveedores, y demandas de recursos, incluyendo demandas que compiten. Es decir, todos esos elementos externos, cuando hay un cambio, debe hacerse ese respectivo análisis de riesgo, y más adelante les vamos a mostrar cómo lo hacemos en Intercolombia, en esa Intercolombia, de cara a que nosotros obviamente tenemos todo un sistema integrado, donde no solo tenemos la 55.000, sino que tenemos la 9.000, la 14, la 18, la 27, de cómo cuando hay algún cambio nosotros tenemos que verlo de manera integral para poder ver los diferentes actores, no solo en los sistemas de gestión, sino en las etapas del ciclo de vida, en las áreas, para poder ver esa correlación que hay. En el numeral 8.2.3 de las directrices para la aplicación, también nos menciona que dice la organización debería tener la capacidad de tomar decisiones basadas en la evidencia respecto a los cambios propuestos, y esto es fundamental, la capacidad de considerar sistemáticamente escenarios en toda la organización. O sea, esto debe ser un tema que debe ser cíclico, constante, repetitivo. ¿Para qué? Para poder minimizar esos impactos negativos que no queremos tener, o en lo posible eliminarlos para poder tener esa contribución a los objetivos estratégicos. Los riesgos asociados con un cambio deben ser considerados en relación con su impacto en la gestión de activos y en todo el sistema de gestión de activos.
incluyendo esas consecuencias no intencionales que se producen en otras partes de la organización. Entonces ahí empieza uno a entender cómo ese contexto y el entorno de un cambio, sea en un punto, en un área o en un contexto de la organización, cómo impacta las demás. O sea, si es en las etapas del ciclo de vida, en la etapa de crear, operar, mantener o renovar, ¿cierto? Si ese cambio se hace en una de esas etapas, ¿cuál es el impacto en la línea, en el ciclo de vida del activo y en los habilitadores? Si tiene que ver con algo regulatorio, con temas de jurídicos, de aprovisionamiento. Entonces es analizar como esos impactos que se pueden producir en la organización para poderlos gestionar de la mejor manera. Bueno, entonces aquí ya es como el foco de lo que queremos conversar en la charla de hoy, y es esa convivencia entre lo que es el manejo del cambio y la gestión del cambio, que para eso es importante tener como una línea de tiempo, ¿sí? Es esta T igual a 0 es como ese punto donde se realiza el cambio, o sea, cuando se implementa un nuevo activo o un cambio en el sistema de activos, en ese momento se hace el cambio, ¿cierto? Entonces ese es el punto 0, que es la implementación. Pero ¿qué debe pasar antes y qué pasa después de que se realiza ese cambio? Entonces eso es lo que nosotros queremos contar aquí, que es lo que pasa antes es desde el punto de vista procedimental, lo que nosotros les denominamos el manejo de cambios. Y desde el punto que se realiza el cambio, o sea, una vez ya se implementa el cambio, de ahí en adelante, nosotros le denominamos la gestión del cambio. Entonces, expliquémoslo. Manejo del cambio es el momento antes del cambio donde se identifican, se evalúan y se valoran los riesgos generados por ese cambio que va a ocurrir más adelante. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Aquí, exacto. Entonces, rojo. Entonces, tenemos el manejo del cambio, ¿sí? Que debe ser antes de ese tiempo, antes de realizar el cambio. O sea, nosotros aquí tenemos el cambio. Antes debemos hacer la identificación, evaluación y valoración de los riesgos de ese cambio. Tomar una decisión del cambio sobre el análisis de los riesgos y sus planes de acción. E implementar los planes de acción de respuesta a los riesgos. Entonces, todas estas acciones que nosotros estamos viendo acá es lo que nosotros denominamos manejo del cambio, que debe realizarse antes del cambio. ¿Para qué? Para que pueda poder tener la gestión respectiva posterior al cambio. Una vez se haya implementado el cambio, ¿sí? Ya se implementó, porque tenemos unos riesgos que van asociados a implementar el cambio, ¿cierto? Entonces, que vamos a implementar un nuevo tipo de activo en la organización, hacer que se genere ese cambio, pues genera unos riesgos y unas actividades que son propias como del proyecto como tal, ¿cierto? Lo que estamos aquí teniendo en cuenta son esos riesgos asociados. Es después de que yo tengo ya ese cambio implementado en esta línea de tiempo igual a 0, ¿qué tengo que hacer yo después para que ese propósito por el cual yo hice el cambio cumpla lo que yo quería? Entonces aquí viene lo que es la gestión del cambio, que es de esta identificación y evaluación de los riesgos que nosotros tuvimos, es gestionar los riesgos que puedan afectar el logro del cambio durante su implementación. Más adelante le vamos a poner un ejemplo de nosotros en Intercolombia de un cambio que hicimos buscando apalancar esos objetivos estratégicos para poder materializar y entender un poco mejor esta teoría. ¿Qué se hace también en esa parte de la gestión del cambio? Es identificar y gestionar los focos de resistencias al cambio. ¿Para qué? Para poderlos gestionar, para poderlos abordar y buscar garantizar que el propósito por el cual se hizo ese cambio realmente se cumpla. Y finalmente, comunicar los avances del cambio y sus victorias tempranas. Es importante todo el tema de estar informando los avances para poder tener esa gestión del cambio que se propuso, si realmente está cumpliendo con lo que se esperaba desde el planteamiento de la idea. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vamos a ver aquí
desde nuestra experiencia. Entonces les voy a compartir pantalla. Voy aquí a compartir pantalla. Ahora me confirma si ya estás viendo mi pantalla, por favor. ¿Me pueden escribir de pronto por el chat si están viendo? Juan, sí, se ve tu pantalla Perfecto. perfectamente. Listo. Entonces, nosotros acá tenemos nuestra intranet, donde nosotros vamos a ver aquí nuestro marco de actuación del sistema integrado de gestión. Aquí vamos a hacerlo en línea. Nosotros tenemos declarado un marco de actuación donde plasmamos, todo eso es una página web, donde plasmamos de manera funcional, todos estos son botones, que nos llevan a dar respuesta a todos y cada uno de los numerales de las normas. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos todas las normas, la 9000, la 14000, la 18000, la 27000 y la 55000, estamos certificados en todas esas normas y creamos y construimos un marco de actuación que nos integra las necesidades de cada una de esas normas en esta pantalla. Entonces, de manera muy rápida, nosotros podemos tener acceso, aquí pueden ver vínculo, a cualquiera de esos numerales que dicen las normas. En este caso vamos a hacer el de manejo del cambio. Y cómo es esa contribución pues, a todo ese sistema integrado de gestión. ¿Qué tenemos nosotros acá? Intercolombia establece un manual para la gestión de riesgos del manejo del cambio, que nosotros en ese manual declaramos lo que para nosotros como compañía necesita esa atención para disparar los manejos del cambio. Si bien ahorita desde la teoría nos decían cuáles eran esos diferentes disparadores, lo tenemos, que tenemos esto, que cuáles son los diferentes disparadores de crear un manejo del cambio. Esto lo dice para las 55.000. Nosotros aquí en este manual lo definimos para todas las normas, de la de calidad, la de ambiental, la de seguridad en el trabajo, más la de gestión de activos que nos requiere, ¿cierto? Tenemos un formato, entonces aquí nos apalancamos en tecnologías, un formato se encuentra en la nube, que lo que hace la persona es que cuando se crea, se necesita hacer un manejo del cambio, una gestión, se registra ahí y eso automáticamente se empieza a visualizar en unos tableros, unos dashboards que nos muestran la gestión, cómo se está realizando. Entonces aquí les voy a mostrar nosotros cómo tenemos distribuido en los tableros de Power BI actualizado al día para poder ver la gestión de lo que está sucediendo en la organización a partir de los cambios. Entonces, manejamos siempre como tres vistas. Una vista estratégica que nos muestra de manera general cómo se gestiona lo que está pasando en la organización, ¿sí? Más como para un comité de gerencia, directivos, ¿cierto? Que muestran qué está sucediendo desde cada área, cuántos manejos del cambio se están gestionando, qué tipos de riesgos se están identificando, cuáles son los que más tipos de riesgos tienen, si son riesgos u oportunidades, qué probabilidades tienen muy alta, muy baja, ¿cierto? Por etapa del ciclo de vida, esas acciones que se tienen identificadas, por etapa del ciclo de vida, cómo se van viendo, si son en la creación, en mantenimiento, en operación, en renovación, o si son acciones de los habilitadores, como son las áreas de aprovisionamiento, de Secretaría General, ¿cierto? Esto también nos permite ver otras empresas de nosotros en el grupo que se vayan incorporando en esto. Entonces nos permite tener una visual muy rápida de esa gestión que se está haciendo de esos manejos del cambio. Y es una información que la tenemos en línea con una actualización periódica para poder hacer la respectiva gestión, ¿cierto? Entonces tenemos los niveles, tenemos otro nivel que es el táctico, operativo, que nos muestra ya más detalle de cada uno de los temas. Por ejemplo, en este caso, también nos muestra un poco más en detalle de cómo es esa relación con las demás normas. Nosotros tenemos todo integrado, donde de manera dinámica podemos identificar si las oportunidades están siendo, impactan a qué sistema, o sea, dependiendo de un manejo del cambio, de unas acciones que tenga asociadas, a qué sistema lo está impactando,
para poder ver esa integralidad. Entonces podemos decir que de 37 oportunidades que tenemos, que están distribuidas en estas áreas donde se están haciendo esos cambios, y la interrelación entre las áreas también muestra la interrelación entre los diferentes sistemas de gestión y muestra la interrelación con las etapas del ciclo de vida, o sea, dónde se está haciendo y se están materializando esos riesgos o esas oportunidades por etapa del ciclo de vida. Entonces, básicamente, esto nos permite tener como esa visual rápida y gestión integral de todos los manejos del cambio que se están gestionando desde las diferentes áreas, ¿sí? Ahorita voy a mostrarles un caso particular. Vamos a hacerlo aquí, que esto es en línea. Vamos a ir por esta área de ejecución proyectos. Les voy a mostrar. Este es un caso particular. Este es el tablero táctico, que es un tablero más para que los directivos o jefes de área conversen con sus miembros de equipo sobre el estado de esas acciones en un momento determinado. Entonces ya nos permite ver cuántos responsables hay por acción, responsables de seguimiento, nos permite ver el estado del cambio, las acciones que están, nos permite ver el título, nos permite ver las acciones que se tienen planeadas, las fechas de cierre, nos permite interactuar directamente con la plataforma para ir a gestionarla, y nos va dando más detalle dependiendo de ese público objetivo. Tenemos un nivel que es mucho más operativo, que nos permite ya ver mucho más el seguimiento, quiénes son los participantes. Esto le permite a la persona hacer gestión. Si yo hago parte de este equipo, entonces yo coloco mi nombre y vengo acá y empiezo a gestionar ese avance que tengo al respecto. Entonces, volviendo acá a la presentación. Entonces, básicamente nosotros tenemos como esos niveles, ¿cierto? Unos roles y unas responsabilidades donde la solicitud del cambio, cualquier colaborador la puede hacer en su proceso o en activo, ¿cierto? Cualquiera puede generar eso a partir de, obviamente, un disparador que se los muestro más adelante. El responsable del proceso convoca al equipo multidisciplinario para realizar el análisis de riesgos generados por el cambio en todas las etapas del ciclo de vida y sus habilitadores, ¿cierto? Los decisores aprueban o rechazan el caso y se registra para llevar la trazabilidad. Entonces, todo eso nos apalancamos. O sea, esos son como esos roles y responsabilidades en los niveles para poder gestionar la información. Como les mostraba, nosotros tenemos, pues, nos apalancamos en la digitalización. Tenemos la aplicación que nos permite registrar como los datos maestros y todos los riesgos por etapa del ciclo de vida, por sistema de gestión, que es lo que nos presentan los tableros. Tenemos pues los manuales, los formatos, tenemos unos flujos que nos permiten tener en lo que dicen las normas, que es consulta y participación. Entonces, estar enterados de los cambios cuando se actualiza, cuando se cierra, cuando se finaliza, unos flujos de aprobación de cada cambio para poder estar enterados y realmente si eso sí está contribuyendo, ¿cierto? Entonces, los cambios tienen una fecha de cierre, tienen una fecha de evaluación, ¿cierto? Para ver realmente si el cambio sí cumplió o no cumplió con ese propósito superior. Y pues obviamente eso es todo lo que estamos visualizando en esos tableros de gestión. Esa es la relación que les contaba que existe. En un webinar anterior hablamos de mejora continua y en este caso estamos hablando de manejo del cambio, y es esa relación que empieza a tener todos estos numerales de la norma. Entonces, cómo a partir de un análisis de riesgos, de esas oportunidades que sean positivas o negativas, nos disparan o nos habilitan hacer algo, una mejora, plantearla, incorporarla en todo el modelo de mejora continua y finalmente poder iniciar lo que es el manejo del cambio para esa gestión de riesgos, para que cuando se materialice la implementación de una mejora, pues tenga toda la gestión de riesgos habilitada en un momento determinado. Entonces, importante, el manejo del cambio se hace de manera previa para garantizar el propósito de la mejora. Eso es fundamental. Cuando uno ya hace un manejo del cambio después de haber hecho la implementación o la mejora, ya la probabilidad de éxito disminuye mucho.
porque ya no hay casi tiempo de acción, margen de acción para poder ver esos posibles riesgos que se podían presentar. Bueno, entonces aquí queremos mostrarles como un ejemplo de manejo del cambio que hicimos. Esta es nuestra sede en Medellín. Nosotros construimos hace poco un parqueadero donde en la parte superior teníamos un espacio disponible y lo que hicimos fue, a partir de nuestra estrategia 2030 y de esa contribución, empezamos a incorporar conceptos de tecnología fotovoltaica. Entonces lo que hicimos fue crear algo, toda esta estructura encima de este parqueadero, para poder ver cómo podríamos llegar a contribuir a ese alcance de la estrategia que tenemos planteada al 2030. Entonces, para poder hacer esto, se construyó obviamente un manejo del cambio, donde se identificaron todos esos riesgos posibles de que el propósito por el cual se hizo esta implementación o se plantea esta realmente se cumpla. Es decir, nosotros teníamos un propósito, un objetivo. Creamos esto para X, Y, Z, ¿cierto? ¿Cómo hacemos o qué acciones tenemos que hacer para garantizar que esos X, Y, Z que nosotros queremos a partir de esto realmente se cumpla? Entonces ahí, en ese momento, se empieza a construir el manejo del cambio, hacer los diferentes análisis, riesgos, oportunidades, riesgos positivos, negativos, y se trazan y se empieza a hacer ese equipo multidisciplinario con las diferentes áreas, con las diferentes etapas del ciclo de vida, con los diferentes líderes de los sistemas de gestión, para que cada uno diera su aporte en cuáles son esos posibles riesgos. Entonces, el de calidad hablaba sobre temas de documentación, de hacer las cosas bien, de los procedimientos, ¿cierto? Todo lo que abarca la calidad. El de seguridad mencionaba, bueno, y entonces, cuando se vayan a hacer los mantenimientos, cuando se vayan a aportar, cómo van a ser los temas asociados al cuidado de las personas. Entonces, el líder de ambiental mencionaba, bueno, y para la disposición final, y esto que requiere, y los mantenimientos, requieren algún químico, alguna cosa, ¿cierto? Entonces empezaba a conversar. El de 27.000, seguridad de la información, decía, bueno, y la información que viene aquí, el tránsito entre el centro de control, la gestión, para el mantenimiento, para la operación, bueno, ¿cómo gestionamos toda esa información? Y obviamente el de activos es, bueno, esto es un nuevo tipo de activo, cómo va a ser la gestión, la adquisición y todo el proceso de ese ciclo de vida. Entonces empiezan a interactuar de esa manera para poder tener una mayor visión general. Esta es una foto ya cuando estaba pues en proceso, ya es una parte superior, y nos muestra cómo se está dando esa gestión, que era el caso que veíamos acá en el tablero, que es este. Aquí tenemos pues algunos registros de cómo se va y se está gestionando la información para poder garantizar que cumpla el propósito por el cual se planteó ese cambio en la estrategia que nosotros tenemos. Bueno, entonces básicamente, voy a volver otra vez aquí dejo de compartir. Voy a regresar a la presentación. Por algo, eso, aquí. Bueno, entonces, ahí pudimos ver, regreso acá, ahí pudimos ver cómo, voy a colocar aquí esto, listo. Entonces ahí pudimos apreciar cómo se realizó esa identificación, evaluación, valoración de los riesgos generados por los cambios, que fue antes de que se realizara el cambio. Y cómo en este momento ya estamos gestionando todos esos riesgos que pueden impactar ese logro. Entonces ahí, con esa nueva tecnología que estamos trabajando, podemos ver que en su momento se trabajó todo el tema del manejo del cambio y ya en este momento se está haciendo la respectiva gestión del cambio para garantizar que ese propósito superior se pueda cumplir. Bueno,
Vamos a borrar aquí. Bueno. Entonces, básicamente, ese era el tema que nosotros queríamos traer el día de hoy para explicar esa diferencia que hay entre el manejo del cambio y la gestión del cambio. Adelante. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Bueno, como saben, estamos entonces a su disposición para acompañarlos en el proceso de implementación de estas prácticas que acabamos de ver durante el webinar que le permiten a la organización ir más allá y contribuir al logro de los objetivos estratégicos desde la implementación de un sistema de gestión de activos. Bueno, Yo tengo entonces aquí, vamos a abrir. voy Sí, a, Juan. envié una pregunta ahí en el chat, que es si considera que el manejo y gestión del cambio funciona en su organización, para que los participantes puedan darnos su respuesta y compartirnos cómo ven eso en su organización. Entonces, las respuestas son sí, en ese momento va un 50%, no, un 0% y parcialmente un 50%. Entonces, ahí está más o menos dividido entre el sí. Bueno, ya vamos viendo que va subiendo el no. Demos un minutico que nos ayuden con esas sus respuestas y esa apreciación de este tema en sus organizaciones. De acuerdo, Juan. Mientras ellos van respondiendo, te comento que nos hicieron 3 preguntas durante la sesión, entonces vamos a comenzar. Bueno, Claro, dale. la primera pregunta es, ¿ya se ha implementado Machine Learning en el manejo del mantenimiento? Sí, nosotros tenemos ya varios pilotos donde estamos haciendo en el área de mantenimiento, y hemos tenido resultados muy positivos al respecto. Entonces eso nos va a permitir en un momento determinado contribuir de alguna manera positiva a la estrategia desde un punto de vista de un área en esa contribución desde las etapas del ciclo de vida. Listo, Juan, gracias. También nos pregunta Salazar Pilar, ¿desde qué área de la empresa se realiza el seguimiento del tablero de mantenimiento del manejo del cambio? Perfecto. Yo hago parte de la dirección estrategia. Nosotros tenemos la responsabilidad de todo el sistema integrado de gestión y de toda esa alineación de las diferentes planes que se gestionan en la compañía desde desde los sistemas integrados, desde las estrategias funcionales, de las etapas del ciclo de vida y habilitadores, en contribución hacia la estrategia de la compañía, ¿cierto? Entonces, en el área como tal de la dirección estrategia, que se encarga de consolidar todo eso y hacerle seguimiento periódico, lo hacemos en diferentes escenarios. Hay unos seguimientos que se hacen ya en el área, de las áreas que tengan esos cambios ahí en los tableros, y también lo hacemos de manera periódica en los comités de gerencia, donde se da una visión general de todo, y obviamente en esos seguimientos por la gerencia como tal. Gracias, Juan. También nos preguntan qué criterios tienen para determinar qué tipo de cambios le afectan al manejo del cambio, aparte de los que se menciona en la norma ISO 55001. ¿Me la repites, porfa, la primera parte? Sí, ¿qué criterios se tienen para determinar qué tipos de cambios afectan o se les aplica manejo del cambio diferentes a los que ya fueron mencionados por la ISO 55001? No, básicamente nosotros son esos criterios. Lo que hicimos fue correlacionarlos con los que tenemos en las otras normas, que son muy similares, y antes nosotros lo que hicimos fue simplificar un poco, dado que ya muchos de los controles los tenemos en los procesos. O sea, nosotros de ese listado que les mostré en la presentación, muchos de esos ya los tenemos controlados en los procesos. Ya, entonces antes lo simplificamos un poco, y son los criterios que nosotros, o sea, cuando lo que tenemos ahí declarado son lo que básicamente hacemos. Uno los manejamos desde los procesos y con sus controles, y otros los manejamos ya directamente con el tema de manejo del cambio. Gracias, Juan. Nos pregunta Mónica Rojas, ¿tienen equipo exclusivo de gestión del cambio para gestión de activos? Sí, nosotros tenemos o sea, dentro del equipo
tenemos dentro de la dirección de estrategia, tenemos unas personas que se encargan de hacer esa gestión de la movilización del tema. Si bien cada área es responsable, los tableros permiten una autonomía y una autogestión del tema. En el equipo de la estrategia hay un equipo llamado Liga que se encarga de movilizar y gestionar esos temas que tenga esa dinámica y esa cultura, porque finalmente somos seres humanos lo que hacemos y hay que, en algunos casos, hasta que se vuelva cultura, hay que hacer un acompañamiento para que eso se vaya dando. Perfecto, Juan. Ahora que lo mencionas, ¿por qué no nos cuentas qué significa el equipo Liga? Bueno, el equipo Liga viene de la sigla Líderes Integradores de Gestión de Activos. Somos un equipo multidisciplinario que nos encargamos de garantizar y hacer que la norma se materialice en toda la compañía. Entonces nosotros somos los encargados de movilizar, liderar los diferentes frentes que tiene la norma. Uno de ellos es manejo del cambio, hay otro que es mejora continua, planes tácticos, planes de mejora del sistema, eh, competencias. Entonces, apalancándonos en la norma, movilizamos cada uno con su frente de trabajo, somos un equipo formado con 5 personas, movilizamos los diferentes numerales materializados ya en los procesos o en las áreas para que podamos dar respuesta a esa buena gestión que nos dice la norma que debe hacer para que una compañía gestione de manera adecuada sus activos. Completamente importante para la implementación que ese equipo esté definido, ¿cierto? Sí, es fundamental Muy porque importante. da ese norte y esa orientación y esa gestión y apalanca a que realmente se materialice de manera efectiva y correcta los diferentes numerales. Acompaña desde lo conceptual para explicar y acompaña desde lo procedimental en habilitar herramientas, habilitar acompañamientos. Nosotros tenemos varios sitios donde tenemos canales internos, estilo YouTube. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Stream, donde vamos dejando videos, hacemos también mecanismos para que de cualquier manera podamos dejar el conocimiento plasmado en diferentes escenarios y poder ayudar y apalancar a las áreas, que esto no es del día a día de las áreas, ¿cierto? Esto no todo el mundo está haciendo manejo del cambio a toda hora, sino que a partir de esas implementaciones de mejora continua surgen esos manejos de cambio. Entonces no es el día a día, nosotros estamos ahí acompañando, movilizando y gestionando para que se vayan dando la materialización de estos numerales. Gracias, Juan. Nos siguen llegando preguntas. Vemos que las personas se han interesado mucho en el tema que estamos manejando. Nos pregunta Juan Felipe Zuluaga, ¿cómo definieron la aplicabilidad de la metodología de manejo de cambio y a qué tipos de cambio aplica y para qué cambios no? Bueno, básicamente como lo voy a mostrar aquí, voy a presentar nuevamente pantalla. Aquí. O sea, nosotros, esto fue lo que definimos, o sea, y lo trae la norma, o sea, no nos inventamos nada. La norma nos dice, si hay estos cambios que se den, usted arranque a hacer un manejo del cambio, o sea, arranque a hacer esa análisis de los riesgos para garantizar que el propósito por el cual hizo el cambio se haga. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es esto, nos guiamos por esto como mínimo, ¿cierto? Nosotros en nuestro caso, como les dije anteriormente, lo integramos con los otros sistemas de gestión, pues hicimos unos ajustes, ¿cierto? Pero basado directamente en la ISO 55000, estos son los elementos que nos permiten a nosotros orientar cuándo debemos hacer un manejo del cambio y cuándo no lo debemos hacer. Es decir, si no está aquí un cambio, si yo voy a hacer un cambio que no está reflejado en estos numerales, no hay necesidad de hacer un manejo del cambio. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos procesos, pero si el proceso o el procedimiento que se va a cambiar no impacta, nosotros lo declaramos en nuestro manual, no impacta esa gestión de activos, sino que es algo muy sencillo, no requiere hacerlo. Es decir, no es que yo voy a cambiar un procedimiento de cómo enviar la información entre un área y otra. Realmente eso no requiere un manejo del cambio. Pero si yo estoy cambiando un proceso que me dice cómo voy a hacer el mantenimiento de los activos, de los nuevos activos, o que voy a empezar a tercerizar una gestión en particular,
y eso tiene un impacto en el ciclo de vida del activo, eso requiere tener un análisis de riesgos. Entonces ahí ya depende, o sea, si bien este es como el marco que le da a uno la norma, uno ya lo tiene que llevar a su contexto en la organización para saber qué sí le aplica o qué no le aplica. ¿Listo? Juan, por acá nos dejan una pregunta bastante interesante y es, ¿se puede dar cumplimiento al manejo del cambio a través de la metodología de riesgos implementada en la organización? Es decir, pues la pregunta está orientada a si es diferente entonces el manejo del cambio y la gestión de riesgos. Se complementan. Ven, yo les muestro otro slide. Ya te voy a mostrar. Acá hay un slide. Miren que la gestión del cambio, que es el numeral 8.2, dice, la organización debe asegurar que tales riesgos se gestionen de acuerdo con el 6.1 y 6.2. ¿Qué significa esto? Ya existe una metodología clara de gestión y análisis de riesgos. Entonces, esto lo que nos dice es que la gestión del cambio nos ayuda y se apalanca en estos numerales de la gestión de riesgos para poder identificar esos riesgos u oportunidades después del cambio. O sea que básicamente es la misma metodología, se utiliza la misma metodología de gestión de riesgos, solo que se le da la claridad que es riesgos cuando se incorpora un cambio. No son riesgos per se, sino es cuando se incorpora un cambio, utiliza la misma metodología para poder garantizar que ese cambio sí dé respuesta al propósito por el cual se plasmó la propuesta. Listo, Juan, muchas gracias. Acá viene otra pregunta de Salazar Pilar, un poco más orientada a la cultura. Ella nos pregunta cómo gestionar focos de resistencia al cambio, que se debe en la gestión del cambio. Eso es eso es un tema humano. Lo más complicado de esto es la parte humana. Finalmente, los procedimientos y todo está ahí establecido. Nosotros nos hemos apalancado mucho en talento organizacional, en todo el tema de cultura, para poder movilizar esas resistencias. En algunos casos hemos fracasado, en otros nos ha ido bien. Eh, Hemos tratado de diferentes maneras de llegar a las personas. Como les decía ahorita, esto no es del día a día de todos, pero hay que hacerlo. Hay algunos que les cuesta realmente hacer esos cambios, pero finalmente si uno tiene un propósito superior, una estrategia que está apuntando a ese propósito superior y unas acciones que van encaminadas a eso, eh, o sea, las personas deben hacer esa contribución de esa manera. Nos ha tocado utilizar muchas estrategias desde lo humano, realmente son desafíos adaptativos, no son desafíos técnicos, son desafíos adaptativos, porque cada persona es diferente. A algunos les hemos llegado de una manera, a otros de otra. Eso depende mucho del contexto, de esa cultura que hay en la organización y sirve mucho el área de talento organizacional con todo ese tema cultural para poder modificar o ayudar a hacer esas transiciones y esos cambios. Es complejo, pero pues hace parte como del viaje en la gestión de activos. Gracias, Juan. Nos siguen llegando todavía muchas preguntas. Considero que tenemos espacio para dos preguntas más. Claro, dale. Entonces, la siguiente viene de Mónica Rojas. Es muy interesante esta pregunta. ¿Cómo entregan los cambios a los procesos? Listo. Nosotros lo que hacemos es, cuando se plantea un cambio que surge de esa mejora continua, hacemos todo ese ciclo PHBA y obviamente antes de hacer el cambio tienen que estar incorporados en el proceso para poder que cuando sea la recepción del proceso sea totalmente natural. Finalmente, cuando se plantea esa idea inicial, es decir, vamos a hacer un cambio en el proceso, ¿cierto? Va a cambiar de esta y X de Y manera. Uno tiene que incorporar esas personas del proceso, enseñarles, explicarles, eso hace parte de ese manejo del cambio, de la formación, capacitación, cuándo va a ser el go de ese cambio, cómo va a ser, se tienen que involucrar para que cuando el cambio se dé, realmente sea muy natural, se tenga que hacer, porque eso viene desde todos los puntos de vista, desde lo documental,
desde el actuar de las personas. Eso puede llegar a hacer cambios en la gestión de los diferentes niveles estratégico, táctico y operativo. Entonces, cuando uno hace el manejo del cambio, es que tiene que identificar todas esas posibles situaciones que se le van a presentar posterior al cambio para que sea de manera muy natural. Entonces, es la manera en que lo hacemos. Gracias, Juan. Y la última pregunta viene de Sandra Milena. ¿Existe un equipo o comité que valide la pertinencia de manejar y gestionar un cambio? Esto con el fin de que la metodología sea implementada de manera eficiente y sea aplicada a los cambios que realmente lo ameriten. Mira, inicialmente nosotros apalancados en las tecnologías, si bien cualquiera puede registrar un cambio, ¿sí? Eso inmediatamente lo primero que llega es a los líderes de los sistemas integrados de gestión. Y con esos líderes de los sistemas integrados de gestión se hace el análisis y la revisión, sobre todo con el de calidad, a revisar si cumple, hace parte de ese manual. Nosotros, recuerden que yo también les mostré un manual de cuándo se debe hacer un manejo del cambio. En nuestro caso en Intercolombia nosotros lo declaramos. Entonces, cuando llega la notificación de que se crea un nuevo manejo del cambio, nos notifica a los líderes de los sistemas de gestión, entramos a hacer una reunión, revisamos la pertinencia, evaluamos con los criterios y decimos si hace parte, no hace parte, conversamos con la persona, se devuelve el cambio, se rechaza o se continúa. Todo eso lo apalancamos en tecnología para todo el tema de los workflow. Pero sí estamos como los responsables de los sistemas integrados para dar ese aval si continúa o no continúa. Listo, Juan. Muchas gracias por participar entonces con nosotros en este webinar. Gracias a todos los asistentes por las preguntas, por su participación, por estar atentos. Los esperamos en el siguiente webinar. Estaremos publicando las fechas en la página de CIDET. Entonces, para que estén atentos, estén pendientes y sigan aprovechando esta oportunidad y ese espacio que se abre exclusivamente para ustedes. Muchas gracias a todos por su atención, su participación, su activa participación y espero que haya servido este tema que les presentamos hoy. Bueno. Que tengan todos un feliz día. Hasta luego. Feliz día para todos.